Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la 19ª semana del tiempo ordinario, viernes de la 19ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro de Josué, capítulo 24, versículos 1 al 13. En aquellos días Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo: «Esto dice el Señor Dios de Israel. Al otro lado del río Éufrates vivieron hace tiempo sus antepasados, hasta la época de Terach, padre de Abraham y de Nahor, y adoraban otros dioses. Yo saqué a su padre Abraham del país de Mesopotamia y lo conduje a la tierra de Canaán. Le di por hijo a Isaac y multipliqué su descendencia. A Isaac le di por hijos a Jacob y a Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir. Jacob y sus hijos se fueron a Egipto. Envié después a Moisés y Aarón y castigué a Egipto con señales prodigiosas. Luego los saqué de allí a ustedes y a sus padres, y llegaron al mar. Los egipcios persiguieron a los padres de ustedes con carros y guerreros hasta el mar Rojo. Ustedes clamaron entonces al Señor, el cual tendió una densa niebla entre ustedes y los egipcios e hizo caer sobre ellos el mar, que los cubrió. Con sus propios ojos vieron ustedes lo que hice con Egipto. Luego vivieron largo tiempo en el desierto. Los introduje después en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán. Ellos les declararon la guerra y yo los entregué en las manos de ustedes. Los destruyeron y ocuparon su tierra. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, para pelear contra Israel, y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, que no tuvo más remedio que bendecirlos, y así los libré de las manos de Balac. Pasaron ustedes el Jordán y llegaron a la región de Jericó. La gente de Jericó les hizo la guerra, igual que los amorreos y los perezeos, los cananeos, los hititas y los girgaseos, los gibeos y los jebuseos. Pero yo los entregué en las manos de ustedes. Mandé delante de ustedes avispas que expulsaron antes de que ustedes llegaran a los 2 reyes de los amorreos. Eso no se realizó ni con las espadas ni con los arcos de ustedes. Finalmente, les he dado una tierra que no han cultivado, unas ciudades que no han construido y en las que, sin embargo, habitan. Les he dado viñedos y olivares que no habían plantado y de los que ahora se alimentan. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 135 y el responsorio es: Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor porque Él es bueno. Al Dios de los dioses demos gracias. Demos gracias al Señor de los señores. Él guió a su pueblo por el desierto, hirió a grandes reyes y dio muerte a reyes poderosos. Él le dio sus tierras en herencia a Israel, su siervo, y nos libró de nuestros enemigos.
Demos gracias al Señor. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 19, versículos 3 al 12. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerle una trampa, ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió, ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola cosa? De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron, entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó, por la dureza de su corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivían en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada, también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos, si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo, no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres y otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Y de la lectura de ayer a la de hoy, pues nos hemos saltado gran parte del libro de Josué. Y ahora empezamos prácticamente la última parte de este libro histórico de Josué. Y es un paralelo a lo que sucedió con Moisés. Moisés, justo antes de que el pueblo de Dios entrara a la tierra prometida y antes de morir, pues hace un repaso de la alianza que Dios ha hecho con su pueblo y del pueblo con su Dios, y les recuerda al pueblo de Israel lo que han prometido y la vida a la cual han sido llamados, y de que cumplan los mandamientos del Señor para que sean bendecidos y no sean castigados cuando sean infieles y rechacen la vida y los mandamientos que Dios les ha dado. Eso es lo que vimos hacia el final del libro del Deuteronomio, cuando Moisés, antes de morir, hace esto con Israel. Igualmente ahora, en esta lectura de hoy y la de mañana, que también será la segunda parte de este acto de despedida de Josué, y prácticamente hace un resumen de la historia de Israel con Dios. Y traza esta historia hasta Abraham, que es el padre del pueblo judío en la fe, como Dios lo saca de Mesopotamia y lo trae a la tierra que ahora su descendencia ha recibido en herencia. Y Moisés hace un repaso histórico de cómo Dios llamó a Abraham, a Isaac, a Jacob, lo que sucedió en Egipto cuando Jacob lleva a su familia por medio de la presencia ahí en Egipto de José, lo que ocurre después, cómo Dios saca a Israel de la esclavitud de Egipto y cursan por el desierto por 40 años y finalmente llegan a la tierra prometida. Y nuevamente Josué les recuerda al pueblo de Israel la alianza que Dios ha hecho con su pueblo y su pueblo con su Dios,
para que sean fiel a esta alianza, para que sean fiel a la vida a la cual Dios los llama. Y esta alianza, pues no es simplemente para que el pueblo de Israel se sienta privilegiado. El llamado que Dios le ha hecho al pueblo de Israel es para que sea luz para otros pueblos, para otras naciones, para que también sean atraídos al único Dios. Y esta es la misma misión que Dios en Jesucristo nos ha dado a nosotros. La iglesia es un sacramento, es un signo de Dios en el mundo, en la tierra. ¿Para qué? Para atraer a otros a Cristo, ¿no? Y por eso, como iglesia, hemos recibido esa misión también de ser luz para el mundo, de que cuando perdemos de vista esta misión que Dios nos ha encomendado, pues perdemos la razón de ser iglesia. La iglesia no existe para sí misma, la iglesia existe para el reino de Dios, para atraer a otros a Dios. Dice la lectura de hoy: en aquellos días Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Aquí hace una lista de los líderes de la comunidad de Israel, los ancianos, que eran los que recibían los cargos de liderazgo por ser ancianos, por ser más sabios, por la experiencia de ser hombres reconocidos dentro de la comunidad. Los jueces, al estilo de Moisés, que Moisés instaló para que resolvieran los problemas, disputas entre el pueblo. Los jefes, aquí entran los jefes políticos, militares, y después los escribas que tenían la responsabilidad de lo sagrado, las escrituras. Aquí no menciona Josué a los sacerdotes que tenían la responsabilidad del culto. Dice: cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo: esto dice el Señor, Dios de Israel. Aquí Josué está hablando en la imagen como de un profeta. Por eso este libro de Josué es considerado como también, aparte de ser libro histórico, también es considerado como los preprofetas. Aunque no se le llama a Josué como profeta, pero la función que desempeña, particularmente la forma en que habla, esto dice el Señor de Israel, que es la fórmula clásica que los profetas utilizan cuando se dirigen al pueblo de Israel. Al otro lado del río Éufrates vivieron hace tiempo sus antepasados hasta la época de Terach, padre de Abraham y de Nahor, y adoraban otros dioses. Aquí Josué empezará a dar la historia de cómo Abraham, el primero que fue llamado por Dios, que es el padre en la fe del pueblo de Israel, cómo fue llamado, cómo respondió y de dónde Dios lo saca y hacia dónde lo llamó. Yo saqué a su padre Abraham del país de Mesopotamia y lo conduje a la tierra de Canaán. Le di por hijo a Isaac y multipliqué su descendencia. A Isaac le di por hijos a Jacob y Esaú. Y a Esaú le di en propiedad la montaña de Seir. Jacob y sus hijos se fueron a Egipto. Recordemos que Esaú es el mayor y Jacob, junto con su madre, pues hacen una trama para que la bendición que Jacob debería de darle a Esaú cayera sobre Jacob. Así que este trama fue un engaño que la madre de Jacob y el hijo Jacob hicieron para engañar a Isaac, y que la bendición del padre que tenía que ir dirigida al mayor, pues recaiga sobre el menor, que es Jacob. A Esaú le di en propiedad la montaña, dice Jacob, y sus hijos se fueron a Egipto. Esto es cuando, a causa de la sequía, pues Jacob tuvo que ir a Egipto para comprar alimento, y es ahí donde uno de los hijos menores de Jacob, José, ya había llegado cuando los hermanos lo vendieron como esclavo a los ismaelitas. Envié después a Moisés y Aarón
y castigué a Egipto con señales prodigiosas. Y aquí entra la historia de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto y cómo Dios llama a Moisés y a Aarón para que sean los líderes que saquen al pueblo de Israel de la esclavitud y los guíen hacia la tierra prometida. Luego los saqué de allí a ustedes y a sus padres, y llegaron al mar Rojo. Los egipcios persiguieron a los padres de ustedes con carros y guerreros hasta el mar Rojo. Y ustedes clamaron entonces al Señor, el cual tendió una densa niebla entre ustedes y los egipcios e hizo caer sobre ellos el mar, que los cubrió. Este es uno de los actos portentosos de Dios que marca profundamente la historia de Israel, y es el evento que año tras año celebran en la Pascua. Con sus propios ojos vieron ustedes lo que hice con Egipto. Luego vivieron largo tiempo en el desierto, 40 años, prácticamente un par de generaciones que vivieron en el desierto antes de llegar y entrar a la tierra prometida. Los introduje después en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán. Esto es justo antes de que entraran a la tierra prometida. Ellos les declararon la guerra y yo los entregué en las manos de ustedes. Destruyeron y ocuparon su tierra. Ahora viene una escena muy interesante que también relata Josué acerca de este hombre que era conocido como un divinizador, alguien que interpretaba las comunicaciones divinas al pueblo de Balac. Este es Balaam. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, para pelear contra Israel y mandó llamar a Balaam. Así que el rey Balac manda llamar a este divinizador para que maldiga al pueblo de Israel por estar en su territorio y para que Dios, el Dios de los moabitas, los castigue. Pero después ocurre algo muy interesante. Balaam reconoce la grandeza del Dios de Israel y en vez de maldecirlos, los bendice. Y con esta bendición, pues prácticamente se lleva a cabo la destrucción de Balac. Esto le da ánimo al pueblo de Israel para que lo conquiste y conquiste al pueblo moabita. Dice que no tuvo más remedio que bendecirlos y así los libré de las manos de Balac. Pasaron ustedes el Jordán y llegaron a la región de Jericó. Ya han cruzado el Jordán. Recordemos que esta semana a principios, como por medio de la presencia de el arca, dentro del cual están las tabletas en piedra grabadas por Dios, de los mandamientos, que cuando los sacerdotes cruzan el río Jordán, las aguas se dividen y el pueblo de Dios pasa, y pasan de la parte este del Jordán a la parte oeste, y así es como entran a Jericó. Ahí empieza ya la trayectoria del pueblo de Israel en la tierra prometida. Se pasaron ustedes el Jordán y llegaron a la región de Jericó. La gente de Jericó les hizo la guerra, igual que a los amorreos, los perezeos, los cananeos, los hititas, los girgaseos, los gibeos y los jebuseos. Todos estos son los nombres de los pueblos que ya estaban viviendo en la tierra que Dios le ha dado a Israel como herencia. Pero yo los entregué a las manos de ustedes, mandé delante de ustedes avispas que expulsaron antes de que ustedes llegaran a los dos reyes de los amorreos. Eso no se realizó ni con las espadas ni con los arcos de ustedes. Un punto que se repite constantemente, que todo esto que Josué está narrando fue por iniciativa de Dios. Y este es un punto que tiene que recordar constantemente Israel, de que el Dios que llamó a Abraham, a Isaac, a Jacob, y que hizo una alianza, que juró una promesa de ser su Dios, de protegerlos, de guiarlos, de que Dios ha cumplido su promesa y que por tanto el pueblo de Dios tiene que cumplir la parte suya en la fidelidad, en el cumplir los mandamientos que Dios le ha dado. Pero cumplir esta fidelidad no simplemente es algo legalístico, sino que es una forma de vida,
una identidad a lo que Dios lo llama como pueblo de Dios, como pueblo santo de Dios, para que sean luz para el mundo. Continúa la lectura diciendo, finalmente les he dado una tierra que no han cultivado, unas ciudades que no han construido y en las que sin embargo habitan, y les he dado viñedos y olivares que no habían plantado y de los que ahora se alimentan. Nuevamente aquí es Dios quien les ha proveído todo esto, así que ¿cuál debe ser la respuesta a todo esto que Dios ha hecho? Gratitud. Gratitud. Y esta debe de ser la actitud fundamental de todo hijo, hija de Dios, de todo cristiano. Gratitud al reconocer lo que Dios, por iniciativa de Dios, ha hecho por nosotros. No porque lo hemos meritado, no porque lo hemos ganado, sino porque Dios, por iniciativa suya, lo ha hecho. Y este es el principio de la religión. Un sentido profundo de gratitud al reconocer que a pesar de nosotros mismos, Dios nos ama, Dios nos salva, Dios nos reconcilia, Dios nos reintegra. ¿Para qué? Para ser mandados al mundo y dar un testimonio de que hay un Dios entre nosotros y de que nuestras vidas, nuestro ejemplo, nuestras formas de vivir, nuestras formas de relacionarnos atraigan a otros también para que reconozcan a este Dios. Para que lo conozcan y al conocerlo, amarlo y al amarlo, servirlo, el cual es nuestra vocación por excelencia. Pasemos ahora al Evangelio de hoy, el cual trata un tema pues que aún es muy problemático hoy en día, el tema del matrimonio. Se le acercaron a Jesús los fariseos con la intención de probarlo, ¿no? Y aquí ocurre, se repite otra vez el mismo esquema cuando los contrarios a Jesús, cuando los críticos de Jesús vienen con malicia. Jesús nunca les contesta la pregunta que ellos hacen directamente, sino que siempre les contesta con otra pregunta. Y esto aquí se ve otra vez claramente. Dice, en aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerle a prueba, para ponerle una trampa. Aquí está la malicia. ¿Le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Nótese que aquí en la pregunta lo que está en juego no es el divorcio. El divorcio ya está aceptado en la mentalidad de aquellos que hacen la pregunta. A lo que van ellos es la causa. ¿Qué es lo que es aceptable para el divorcio? ¿Cualquier motivo? Así que lo que está en juego es las causas del divorcio, no el divorcio mismo. Y Jesús les contesta con otra pregunta. ¿No han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola cosa? Así que la respuesta de Jesús es una pregunta en la cual Jesús no va hacia el punto de la pregunta de ellos, la causa del divorcio. Jesús dice, no, ustedes están equivocados porque el divorcio mismo inicialmente no estaba aceptado. Así que ustedes están en error. Así que Jesús, aunque no preguntaban sobre la legitimidad del divorcio propio, Jesús le contesta de que el divorcio mismo no estaba aceptado originalmente en los mandamientos del Señor. Dice, de modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Así que Jesús va más allá de la pregunta que ellos hacen. Ellos solamente preguntan sobre las causas del divorcio y Jesús le responde, el divorcio mismo va en contra de lo que Dios había prescrito. Entonces, los fariseos le dicen, pero entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Aquí esta pregunta es una segunda pregunta, y nótese que es el hombre quien le da el acta de divorcio a la mujer. En la comunidad judía era el hombre quien iniciaba el divorcio, la mujer nunca lo podía iniciar. En las comunidades no judías, en las comunidades romanas, la mujer tenía el derecho de iniciar el divorcio, como el hombre, pero en la comunidad judía era el hombre solamente quien podía iniciar el divorcio. La mujer no tenía derecho en esto. Y Jesús les contesta la pregunta de ellos.
fue por la dureza de su corazón que Moisés les permitió divorciarse de sus esposas. Pero al principio no fue así, dice Jesús. Jesús va al espíritu de las enseñanzas del Señor. Y yo les declaro, y ahora aquí Jesús añade algo que no es original, algo que es parte también de la tradición judía, pero que también va superada al espíritu de la ley. Dice, y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo al caso de que vivían en unión legítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Aquí esta enseñanza de Jesús ha sido, pues, si no problemática, difícil de entender. En el Evangelio de Marcos no hay esta excepción. Simplemente pone de que en el principio Dios dijo, serán el uno para el otro, y que no hay ningún motivo para deshacer lo que Dios ha unido, ¿no? Aquí en Mateos, Jesús pone una cláusula que hace posible el divorcio. Pero lo difícil es cómo entender estas palabras que Mateo incluye en esta cláusula, porque no es una cláusula con un lenguaje legalístico, no es una cláusula bien definida, porque aún los comentaristas tienen diferentes opiniones en qué es lo que significa, salvo el caso de que vivían aún en unión legítima. Puede incluir infidelidad, puede incluir motivos con lo cual se entró al matrimonio que no eran legítimos. Pueden incluir una variedad de cosas y motivos. Así que esto ha causado, pues, diversidad de opiniones en torno a lo que es permitido como una cláusula de excepción para que el divorcio se pueda llevar a cabo. Y después tenemos el caso, pues, de Marcos, que no tiene ninguna cláusula, no tiene ninguna excepción. Y esto, pues, ha llevado a que en la iglesia se continúa hablando acerca de que si es posible o no es posible, o si el matrimonio fue válido o lícito o ilícito. Y por eso la ley canónica, pues, hoy en día tenemos cortes dentro de la iglesia que disciernen si un matrimonio desde el principio fue válido y lícito para poderse anular o no anular. Así que todo esto, la diversidad de opiniones entre los comentaristas y la interpretación de la misma enseñanza de Jesús nos ha llevado a estos procesos internos que tenemos ahora dentro de la iglesia en torno al anulamiento o no del matrimonio. Pero lo que sí queda claro es de que la intencionalidad de Jesús está fundada en algo muy importante, que es la vocación, el llamado. Y esto está clarísimo. Eso, aquí no hay ninguna duda que la intencionalidad del matrimonio, como Jesús lo entiende, es como un llamado. Y tristemente yo creo que muchas parejas entran al matrimonio sin esta concientización de que es Dios quien los llama, que no está simplemente en el hecho de que se aman o de que quieren tener familia, sino que tiene que estar fundado en el hecho de que es Dios quien los llama por este caminar, por esta vocación. ¿Para qué? Para la plenitud de sus vidas, para la santificación de sus vidas, ¿no? Y que cuando no se entra al matrimonio por un sentido de vocación, pues entonces aquí, en cierta manera, no ha entrado Dios. Que no basta que una pareja se ame, no basta que una pareja quiera tener familia. Por encima del amor y del deseo personal o de la pareja, tiene que haber el sentido de que son llamados por Dios por este caminar para que el matrimonio sea aceptado y vivido e identificado con Él como una vocación, un llamado de Dios. Entonces ya en ese matrimonio ya no son dos, son tres. Es Dios quien los une, es Dios quien los fortalece, es Dios quien los guía. Por eso Jesús dice a la respuesta, a la reacción de los discípulos cuando dicen, entonces los discípulos le dijeron, si esa es la situación del hombre con respecto al matrimonio,
no vale la pena casarse, no conviene casarse, ¿no? Así que los mismos discípulos quedaron escandalizados a las palabras de Jesús. Y Jesús le responde con lo siguiente: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Y tradicionalmente estas palabras de Jesús las entendemos como el matrimonio como llamado, como vocación. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces del matrimonio, quizás aquellos que simplemente no están hechos para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres. Aquí está hablando de los eunucos, aquellos que trabajaban para un rey en el cuidado de las mujeres del rey. Y entonces los castraban para que no se metieran con sus mujeres. Y después Jesús menciona a los otros. Otros han sido mutilados por los hombres y otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Aquellos que, como San Pablo, por decir sí al llamado de Dios, al reino de Dios, pues prefieren quedarse solteros por la causa del Evangelio. Y finalmente cierra Jesús con las palabras: que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Aquí queda clarísimo de que el matrimonio en la mentalidad de Jesús es un llamado, es una vocación, como el sacerdocio, como la vida religiosa para hombres y mujeres, es un llamado, ¿no? Y que cuando no se entiende de esta manera, pues ahí no ha entrado Dios. Ahí el sacramento simplemente es una voluntad, un deseo de la pareja, pero que no están bajo la bendición de Dios o la providencia divina. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.